Una vez pasadas las elecciones agrarias del 11 de marzo y transcurrido el tiempo oportuno, es momento de hacer balance de sus resultados. Pero también en campo abulense vamos a hablar de los problemas que siguen sufriendo los agricultores y ganaderos en esta provincia. Además, les hablaremos del éxito conseguido por Asaja gracias a la jornada sobre enfermedades emergentes y reemergentes y el papel de la fauna salvaje en este hecho. No faltarán en nuestro programa de hoy las secciones habituales de lonja o actualidad. Satisfacción por el trabajo realizado a lo largo de estos años y por el resultado en las pasadas elecciones agrarias es el sentimiento principal que sintetiza el balance de Joaquín Antonio Pino, presidente provincial de Asaja. Nos ha permitido aún más estar en contacto con los ganaderos y con los agricultores de la provincia de Ávila. Asaja de Ávila ha hecho una campaña muy intensa, nuestros técnicos han estado pues en todas las comarcas agrícolas y ganaderos, con todos los sectores. Y pues trasladando lo que hemos hecho estos años. Nosotros, el éxito de nuestros resultados es el trabajo que llevamos haciendo durante estos últimos 9 años. Asaja es la organización de referencia, la que está solucionando los problemas a los agricultores y a los ganaderos, y eso está haciendo un crecimiento espectacular y exponencial de lo que es tanto los asociados que tiene nuestra organización como luego el respaldo que se ha visto en las urnas. La evolución que vemos desde las elecciones del año 2007, la nueva Junta Directiva en Asaja de Ávila entró a finales del 2008, en lo que son poco más de 9 años, se ve un crecimiento de un 320 y tantos % que ha tenido Asaja de Ávila frente al resto de organizaciones que han tenido disminuciones muy importantes, destacando el caso de la Alianza UPA-COAG, que llegó a ser la primera organización en Ávila y que actualmente es la última e incluso ha estado ahí para no haber sido representativa. Por lo tanto, para nosotros unos resultados positivos que nos dan el respaldo de los agricultores y de los ganaderos de Ávila para seguir peleando, para seguir luchando, y agradecer también a aquellos que han apostado por Asaja, por darnos su representación en las mesas de negociación, y aquellos otros que esta vez no han tenido esa confianza, tenemos que demostrarles estos 5 años que Asaja es una organización seria, honesta, que defiende lo mismo dentro de los despachos que luego fuera, y por lo tanto nuestro compromiso es el seguir trabajando por todos los agricultores y los ganaderos de la provincia, independientemente de si nos han apoyado o no, porque además los problemas de los agricultores y los ganaderos de Ávila son los mismos, y lo que sí que hago un llamamiento al resto de organizaciones agrarias es que cesen en lo que han hecho en los últimos años, una situación de acoso y derribo, de ir contra una organización agraria, contra Asaja, sino que lo que nos piden los agricultores y ganaderos es que haya una unidad de acción, que los agricultores y ganaderos no tienen por qué enfrentarse entre sí porque nosotros nos podamos llevar mejor o peor, sino que hay que separar lo personal de los intereses del colectivo, y los intereses del colectivo lo que nos piden es unidad de acción y seriedad, y decir lo mismo tanto dentro como fuera. Sin embargo, Asaja sigue trabajando incansablemente por solucionar los problemas de los agricultores y ganaderos de la provincia, y se ha marcado unas prioridades. Uno de los problemas que no se nos ha olvidado y que le hemos recordado ya esta semana pasada al consejero de Fomento y Medio Ambiente es el tema del lobo, que hay que buscar una solución, y sobre todo que hay que pagar esos expedientes que tiene comprometidos pagar, que están aún sin abonar, del año 2015, de finales del 15 y primeros del 16. Por lo tanto, una exigencia y un llamamiento al consejero para que cumpla su palabra y para que a la mayor prontitud los pague. Se lo hemos trasladado y esperemos que en la mayor brevedad se puedan abonar esos expedientes. Y además, que haya un control poblacional, que la Unión Europea tome nota de que las medidas preventivas no funcionan y que hay que dotar de seguridad jurídica a la Junta para disminuir la población de lobos. Venimos diciendo lo mismo, y que además se actualicen los baremos de indemnización. Eso en cuanto al lobo. Y luego una de las prioridades que tiene Asaja, y que ya estamos hablando con la consejería, es todo el tema de la nueva PAC. Una negociación que se abre con muchas incertidumbres, en el cual se habla de renacionalizar la PAC, de que se cofinancie la PAC. Nosotros nos oponemos a cualquiera de esas dos opciones, y sobre todo en lo que tenemos que centrarnos actualmente es en ese marco financiero plurianual que se está negociando en la Unión Europea, que la agricultura y la ganadería no pierda peso en ese presupuesto conjunto de la Unión Europea, que sigamos manteniendo el porcentaje que tiene la agricultura y la ganadería, y por lo tanto no nos gusta nada oír hablar de recortes. Y luego tenemos claro, como hemos dicho en campaña, que nuestra prioridad es que esas ayudas vengan íntegramente en la misma cantidad
a nuestra nación y a lo que es el conjunto de Castilla y León, y que luego se dirijan prioritariamente a los profesionales, agricultores a título principal, que son los que realmente viven de la agricultura y de la ganadería, y por lo tanto esas dos batallas son las fundamentales, sin olvidar otras cuestiones importantes como es la cuestión de precios o como es en materia ganadera todas las cuestiones de la sanidad animal. El presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Juan José Badiola, acudía a Ávila recientemente invitado por la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Asaja para hablar de las enfermedades emergentes y reemergentes y la relación que tienen estas enfermedades que padece la ganadería con la fauna salvaje. Su conferencia ilustraba exhaustivamente la situación. Hay enfermedades que son tradicionales, las de siempre ha habido, ¿verdad? Bueno, pues ya sabemos, unas más y otras menos. Otras enfermedades que son nuevas, emergentes, o que han vuelto, que habían casi desaparecido y han vuelto a reproducirse. Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo de este último caso, un ejemplo claro es la lengua azul. La lengua azul, los que ya peinan canas, como es mi caso, o calvas, ¿verdad? En otros casos, pues saben que hubo un brote enorme de lengua azul en los años 50. Y que afortunadamente se pudo superar. Yo me pregunto que aquellos veterinarios, aquellos ganaderos, ¿cómo lo hicieron? Con medios tan escasos, pues lo superaron. Y ahora no hemos sido tan capaces de superarlo. Llevamos ya años y no acabamos con la lengua azul. Bueno, es un ejemplo claro de una enfermedad reemergente. Transmisibles, hombre, pues si he dicho que a las personas les importa mucho, les preocupa mucho la posibilidad de infectarse de alguna enfermedad a causa de una infección del mundo animal, pues obviamente las zoonosis, que así llamamos, ¿verdad?, preocupan de una manera muy especial. Por eso, cuando uno piensa en esto, resulta difícil previsiones a largo plazo en un mundo tan cambiante como el actual. Yo soy miembro de y lo veo allí, ¿no?, soy miembro de una red europea que depende de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, de EFSA, que pues sabéis, la agencia que tiene la Comisión Europea, que está ubicada en Parma, y es una agencia muy potente, y además lo digo a los veterinarios y ganaderos que queréis información, tiene información de última hora, y para allí pasan cerca de 5 o 6.000 expertos en los más diversos temas cada año, ¿verdad? Y hay una de las, aparte de los paneles, estas cosas, y expertos están por allí, pues hay se llaman redes, ¿verdad?, redes de información donde hay una representación gubernamental de las agencias de seguridad alimentaria de cada país, y allí, pues bueno, se discuten los temas. Y en la que yo pertenezco es de riesgos emergentes es así, ¿cómo podemos saber los riesgos que puede haber en el futuro, a corto, medio o largo plazo, para la cadena alimentaria europea? Lo cual no es nada fácil. Bueno, hay que decir también que muchos de estos riesgos no son de tipo biológico, muchos son químicos, que a veces los olvidamos. Son riesgos químicos, incluso hoy están teniendo un papel muy importante a nivel en el mar, por ejemplo, o en cultivos, o bien también en la propia ganadería, ¿no? Es un mundo muy cambiante, por eso cuando llegué a esta red digo, bueno, vamos a ver, ¿qué bola de cristal tenemos allí para saber lo que va a pasar dentro de 10 años, 15 años? Vaya usted a saber. Bueno, pues sí que es verdad que se logra un poco cuando tienes una metodología determinada, que es analizar masivamente información, identificar detalles, elementos que pueden interesar y después acertar también, claro, porque a lo mejor puede ser que un riesgo puede parecer, este es un riesgo inminente, esto va a producir un problema, y pues no lo produce, y a lo mejor otras que te parecen menos importantes finalmente sí lo producen. Pero en fin, aún con esa incertidumbre la intención es esa, es un poco, lo que se trata es de evitar para el futuro crisis alimentarias. Esa es la estrategia que tiene la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que no haya crisis, o por lo menos, si hay crisis, que seamos capaces de tener los elementos para anticiparse a los efectos negativos de la propia crisis. Recordar lo de las vacas locas, la BSE, bueno, claro, ¿quién iba a saber que esto iba a ocurrir? Conocíamos el Scrappy, que era una enfermedad que aparecía en las ovejas, pero en fin, no tenía trascendencia aparentemente de cara a los humanos. De repente aparece una enfermedad de la vaca que parece que la tiene. En fin, sí la tenía, ¿no? Aunque después los efectos no eran tan dramáticos como se pusieron en un principio. Pero en fin, lo cierto es que, bueno, pues eso obviamente es el objetivo que se pretende, ¿no? Se pueden adivinar tendencias en base a lo que ya se conoce. Si no se conoce, pues mal vamos, pero aquí pues hay que tener conocimiento suficiente para decir, bueno, la situación irá por aquí o irá por allá. El caso de la fauna silvestre es un caso claro. ¿Por qué está ocurriendo? Ya lo adelanto.
Pues porque no se conoce bien. Esa es la realidad. Y porque no se actúa adecuadamente. Ahora cada vez empieza a haber, claro, como era un tema que los veterinarios deben reconocerlo y los ganaderos seguramente también, pues no le prestábamos suficiente importancia. Era un objeto de caza, ¿verdad? Bueno, pues que le gustaba cazar, cazaba ciervos, cazaba liebres, o cazaba lo que fuera, ¿no? Y ahora resulta que no es solamente eso, ¿no? También el mundo de la caza está involucrado, pero que hay un problema ahí de fondo y es porque no se conocen bien los hábitats, no se conocen bien los reservorios, no se conoce bien qué especies son receptivas a un determinado patógeno y cuáles no, no se conoce bien todavía por qué se contaminan unos a otros, se supone, pero a veces no se conoce bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer, tener conocimiento y si se tiene conocimiento, averiguar cuál es el motivo de lo que está ocurriendo y cuál va a ser la tendencia del futuro para poner remedio, claro, lógicamente, ¿no? Una enfermedad emergente es lo que se define como una enfermedad que se desconoce hasta el momento y que aparece de manera inesperada, que no se espera, que no se sabe por qué, de manera súbita. También se refiere a la aparición de enfermedades conocidas en nuevos hospedadores. El caso de la ABS, la cefalopatía triple es un caso. Se conocía el problema en la oveja. Sabíamos que existía el escapi, la tembladera, pero no sabíamos que pudiera afectar a la vaca, aunque fueran especies relativamente próximas. Bueno, eso ha ocurrido. Entonces, también eso se considera una emergencia. Extensión de la enfermedad a nuevos territorios. Una enfermedad que está localizada en un territorio y de repente, anda, pues ya aparece en el de al lado. Por eso cuando tú decías, claro, aquí en España, resulta que es un país grande, es un país con unas condiciones sociológicas diferentes, hay una climatología distinta, etcétera, es un país muy variado. La ganadería tampoco es la misma en un sitio o en otro, y resulta que la estructura política y administrativa hace que la estructura de las comunidades autónomas tengan competencia en sanidad animal, cada una de ellas, y una aplica una política y la de al lado otra distinta. Eso, bueno, no puede ser porque eso produce problemas, así de claro. Está demostrado que produce problemas. Los cambios en la producción y procesado de los productos, pues sabemos, los cambios de los sistemas de producción, cuando uno cambia el sistema de producción, cambia la patología, cambia el aspecto sanitario. Porque unos patógenos en un ámbito determinado, en un ambiente de producción determinado, causan daño y en otro no. O son importantes y en otro no lo son. O, por ejemplo, ya por supuesto, lo que ahí también comentaremos, los factores dependientes de la fauna y los factores ecológicos y medioambientales, que eso también se refiere a la fauna. ¿Cómo se produce la emergencia de un patógeno? No voy a entrar mucho en detalle, pero decir, primero por adquirir lo que se llaman genes de virulencia. Los virus tienen, los patógenos son distintos a nosotros, tienen ADN, ácido desoxirribonucleico, ARN y tal, tienen una información genética y ahí algunas veces hay unas variaciones en los genes que hacen que de repente un patógeno, no digo que sea inocuo, pero es poco virulento, de repente adquiere una gran virulencia. Unas cosas se saben por qué y por qué no, en algunos casos se sabe y en otros casos no se sabe. Pero la clínica es muy importante, señores y señoras. La clínica, los síntomas clínicos, las lesiones, que yo soy anatopatólogo, claro, digo, es que claro, te recomienda lo suyo, ¿no? Abre animales, hombre, que no te va a pasar nada. Haz necropsias y ya verás cómo encontrarás cosas interesantes. Y después casa todo eso. Y después la información que te da el ganadero, que es fundamental. Porque yo, el diagnóstico, de verdad, soy un firme creyente de que con los ganaderos veterinarios tenemos que estar en colaboración, ¿verdad? Porque unos tenemos una información y otros tenemos otra información y otro conocimiento. Ante un auditorio interesado formado por veterinarios y ganaderos fundamentalmente de toda la provincia, su charla no dejaba indiferente a nadie, al contrario, acercó muchas respuestas a un problema creciente que sufren muchos profesionales. En pocas charlas podemos participar o podemos estar, que haya una persona con tantos conocimientos y lo hagan tan fácil explicándolo, que de temas tan agrios como los que está tratando, pues estamos todos expectantes, interesados y aprendiendo cosas. Y desde luego que hace falta poner coto a lo que es la tuberculosis en la fauna salvaje, porque hablabas de prevalencias. En Castilla y León se habla de un dato global, estamos en menos de un 2%, pero hay zonas como la zona del Barco de Ávila, donde allí hay una prevalencia mayor, donde allí pues ha habido vaciados sanitarios, incluso de un pueblo completo, de todas las ganaderías,
y por lo tanto ahí hay un problema que además está detectado en la auditoría que hizo la Comisión Europea hace un par de años, creo recordar, que está reflejado en el informe, que las administraciones y la Junta de Castilla y León lo ha tenido que reconocer y que por lo tanto ahí hay que trabajar y ver qué soluciones ponemos. Iniciamos el repaso semanal a los mercados agrarios de la comunidad para conocer las cotizaciones de las mesas de ganado y cereales. Precios estables en la mesa de cereales de la lonja agropecuaria de Salamanca, donde se han mantenido todos los precios respecto a la semana pasada, menos el del trigo blando. Esta semana cotiza el trigo blando a 185 euros por tonelada, menor precio que la semana pasada. La cebada se queda en 183 euros por tonelada, igual que la semana anterior. El centeno se encuentra a 169 euros, el maíz a 172 y la avena a 162, manteniendo estos últimos los precios de la semana anterior. El paquete de paja grande mantiene también su precio, quedando a 77 euros. En la mesa del porcino blanco de la lonja de Segovia suben casi todas las cotizaciones. De este modo nos encontraremos a 1,08 euros por kilo vivo el cerdo selecto, 1,7 euros por kilo vivo el cerdo normal y 1,25 euros por kilo vivo el cerdo graso. El precio del cochinillo continúa bajando, quedando en 31 euros por unidad. La mesa del porcino ibérico de la lonja de Salamanca mantiene la tendencia de precios para esta semana en el bellota 100% ibérico, en el 75% y en el 50%. Bajan los precios en el cebo de campo hasta quedarse en 4,50 euros por kilo vivo y el cebo a 4,20 euros por kilo vivo. Y también en Salamanca esta vez hay una subida en la mesa del ovino. Esta semana se registra un precio para el lechazo de 13 a 15 kilos en 3,05 euros por kilo vivo y hay repetición en el cordero de 19 a 23 kilos, cotizando a 2,80 euros el kilo vivo. La carne de cabrito nos deja una repetición de precios de este producto en el mercado de ganados de Talavera de la Reina, cotizando a 3,60 euros por kilo vivo. En la línea de otros productos de la lonja de Salamanca, la mesa de vacuno se presenta con variaciones. El bovino de carne, que cotiza a 4,19 euros, las terneras a 4,15 euros. Por otro lado, los añojos cotizan a 4,14 euros y en los novillos a 2,58 euros el kilo canal. En nuestra cesta de la compra analizamos los precios en origen y destino de 3 productos agrarios para conocer su encarecimiento desde que salen del campo y hasta que llegan a nuestra mesa. La acelga se paga a 0,47 euros por kilo y el consumidor la adquiere en su punto de compra habitual a 2,02 euros por kilo, pagando un 430% más. Continuamos con la manzana Golden, por la que el agricultor cobra 0,47 euros por kilo, si bien el comprador paga hasta 1,83 euros por la misma cantidad en su tienda habitual. El precio en origen tiene un incremento del 380% desde que sale del campo y hasta que llega a la mesa. Terminamos el repaso a la cesta de la compra con el conejo de granja, por el que el productor recibe una media de 3,11 euros por kilo en el campo, mientras que el consumidor paga 5,64 euros en su punto de compra habitual. El precio desde que sale del campo y hasta que llega a la mesa tiene un incremento del 180%. Desde Asaja nos informan que ya está abierto el periodo de la PAC hasta el próximo 30 de abril. Desde la organización agraria Jóvenes Agricultores Asaja recomiendan que los agricultores y ganaderos pidan cita en las oficinas que tiene repartidas por la provincia para evitar esperas innecesarias. Entre las novedades a resaltar en este periodo que acaba de abrirse, por ejemplo, se duplica el valor de la ayuda complementaria a los jóvenes agricultores hasta el 50%. También se prohíbe el uso de fitosanitarios desde el pasado 1 de febrero y hasta el 31 de julio en las superficies de interés ecológico, según normativa europea. Recuerdan que estas superficies hacen referencia a los barbechos y a los cultivos fijadores de nitrógeno. En cuanto a las cesiones de derechos de pago básicos sin tierra, están exentas de peaje para los jóvenes agricultores. Del 5 de marzo al 23 de mayo se desarrollará una nueva edición del curso online de incorporación a la empresa agraria organizado e impartido por Asaja Ávila.
Está dirigido a personas de entre 16 y 64 años y como requisitos mínimos se precisa disponer de acceso a Internet y algunas nociones básicas en el manejo de nuevas tecnologías. Desde Asaja recuerdan que las plazas son limitadas, así que si estás interesado te recomiendan que te apuntes cuanto antes. Puedes realizar tu inscripción en las oficinas de Asaja Ávila o llamando al teléfono 920 10 08 57. Tal y como ha anunciado Asaja, debido a la modificación de la condicionalidad en la aplicación de los purines, desde el Ministerio se prevé la publicación de un plan Renove para la adaptación de las máquinas de aplicación de purines a esta nueva norma. La organización agraria Asaja recuerda a todas aquellas personas que tienen aprobada la ayuda al abastecimiento de agua en explotaciones ganaderas en extensivo que el plazo para la realización del pago de la inversión acaba el 28 de febrero. En el caso del pago, este tiene que hacerse mediante transferencia bancaria hasta ese día. En el apartado de seguros, hoy queremos hablarles del periodo de modificaciones para el seguro de cultivos herbáceos extensivos en parcelas de secano. Este año es especialmente importante el periodo de modificaciones de los cultivos herbáceos extensivos, ya que cuando se hicieron las pólizas aún no estaban realizadas todas las siembras a consecuencia de la sequía. Hasta el 1 de abril es la fecha límite para modificaciones de altas y bajas de parcelas, excepto para las bajas de parcelas por no siembra y altas de nuevas parcelas de faves, cártamo, girasol, garbanzos, judías secas y soja, que se prolongará hasta el 15 de junio. También es importante recordar que el seguro debe ser una imagen fiel con la declaración de la PAC. Por consiguiente, quien tenga que modificar su seguro desde Asaja, les recomiendan que haga la PAC antes del 1 de abril. Pero ojo, se pueden hacer estas modificaciones si cuando se comuniquen a Agroseguro no ha habido siniestros en esas parcelas. La Correduría de Seguros de Asaja informa a los remolacheros de la apertura del plazo de contratación del seguro de remolacha. Y es que el seguro para explotaciones de cultivos industriales no textiles abre su plazo. Entre los cultivos destacan la remolacha azucarera, el lúpulo, la dormidera y el tabaco. En el caso de la remolacha, esta póliza cubre los daños por pedrisco, lluvias torrenciales, inundación y fauna salvaje. Hasta el 10 de abril se incluyen las garantías de non-ascencia. Sin esta cobertura, el plazo es hasta el 31 de mayo. Además, es importante recordar que en la remolacha de primavera se permiten bajas de parcelas por no siembra hasta el 31 de mayo en siembras primaverales. También, de cara a la garantía de non-ascencia, se modifica el número de plantas necesarias para considerar que se ha producido la nascencia normal, pasando de 4 a 5 plantas por metro cuadrado. Asaja recomienda la contratación de este seguro por su bajo coste por hectárea y por sus ventajosas contraprestaciones. Ahora les hablamos de los seguros de hortalizas al aire libre primavera-verano, entre los que destacan la cebolla, judías verdes y puerros. La Correduría de Seguros de Asaja informa a los agricultores de la apertura del plazo de contratación de dicho seguro. En el caso de la cebolla, esta póliza puede cubrir los daños por pedrisco, fauna silvestre, lluvia persistente, viento huracanado y otras adversidades climáticas. El plazo de suscripción finaliza el 31 de mayo si el agricultor elige la fecha de fin de garantía el 31 de octubre y el plazo de suscripción finaliza el 30 de abril si la fecha de fin de garantías es el 31 de julio. Como siempre, terminamos el programa de Campo Abulense de la mano de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Asaja con las previsiones del tiempo de cara a los próximos días. El fin de semana tendremos en Ávila Capital una media de 6 grados de temperatura máxima. Ojo, porque podría llegar la bajada de las temperaturas tanto en máximas como en mínimas de cara al martes y puede que el cambio de mes venga acompañado de precipitaciones en forma de lluvia y nieve.